Shalom, shalom. Saludos a todos nuestros hermanos y amigos en este día precioso. Vamos a iniciar el estudio o el análisis del capítulo 12 del libro a los Hebreos. Ya estamos cerca del final, ¿ok? El capítulo 12 es precioso, como todos los capítulos de este libro sagrado. Y vamos a empezar enseguida con la lectura y el análisis del capítulo 12. Vamos a mostrar el documento enseguida y empezamos. Ahí está. Voy a, como hago últimamente, obviar la lectura de la parte hebrea para abreviar, para no hacer muy largos los videos. Aquí dice el verso 1 del capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Ahí está. Fíjense que este mensaje es para los hebreos. Cuando dice nosotros, está hablando de los hebreos, pero no los hebreos antimesiánicos, como los hubo en el siglo I y los hay todavía, sino los hebreos mesiánicos, los hebreos discípulos del Mesías, Yahoshua. ¿Okay? Porque a ellos se dirige principalmente este capítulo, bueno, todo el libro a los hebreos, y este capítulo en especial. Dice que tenemos a nuestro alrededor una nube grande de testigos. Aquí está. ¿Qué es esa nube grande de testigos? Bueno, algunos argumentan que serían todos los patriarcas y profetas que vinieron antes de nosotros, todos aquellos que se mencionan en el capítulo 11. Así que tiene sentido esa interpretación. ¿Ok? De que todos aquellos santos de la antigüedad, todos los sadiquim o santos o justos de la antigüedad que se mencionan en el capítulo 11 son esa grande nube de testigos que nos rodea. ¿Ok? Pero hay otros que interpretan que puede ser, por ejemplo, los ángeles, mensajeros celestiales, que nos rodean también, que están en todas partes y que están atentos a nuestras acciones, ¿verdad? Y aún otros pueden interpretar que se refiere al mundo en general, a la gente, a la sociedad que nos rodea y que nos ve y que está pendiente de nosotros. Cualquiera que sea la interpretación, hay una nube de testigos que nos rodea y que, digamos, son testigos pendientes de nuestra conducta. Por eso dice, siendo eso así, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, o sea que está hablando del pecado, pero lo titula como el peso del pecado. ¿Qué pecado? El pecado que cometemos diariamente o de vez en cuando. Algunos lo hacen de vez en cuando y otros lo hacen diariamente. Pero todos los seres humanos, todos los mortales de este planeta, sea poco o sea mucho, pecamos. ¿Ok? Entonces, eso es un peso que nos lleva hacia abajo. El peso es, un peso es todo aquello que nos lleva hacia abajo, descartando el sentido de las monedas, ¿verdad? Que algunos le llaman peso a las monedas. Pero el peso es algo que nos lleva hacia abajo, nos jala hacia abajo. Y eso es lo que nos hace el pecado, hermanos. Cuando pecamos voluntariosamente o por descuido o por lo que sea, pues eso nos lleva hacia abajo. Bajamos en la escala espiritual. ¿Eh? Así que es importante el asunto. Por eso dice, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. O sea que aquí presenta digamos, la vida espiritual como una carrera, una carrera. Esa es una metáfora, ¿verdad? Pero es una metáfora muy significativa. La vida, hermanos, es una carrera. Y cuando lo aplicamos a la vida espiritual, pues lo mismo. Es una carrera, es un proceso, es un ir y venir, ir y venir. O sea, a veces
avanzamos y a veces retrocedemos o a veces nos detenemos a descansar, o usando todavía la metáfora de la carrera, pero luego seguimos corriendo. Entonces, esa es la vida espiritual también, una carrera en la que a veces cedemos, a veces flaqueamos, a veces nos cansamos, a veces tenemos que detenernos a descansar, pero hay que seguir corriendo. Esa es la carrera de la vida, pero especialmente la carrera de la vida espiritual. Así que vamos a buscar ahora el verso 2 de ese capítulo y mostrarlo en la pantalla para que me ayuden en la lectura. ¿Ok? Dice, y mirando a Yahushua, cabeza de la fe y su perfeccionador, el cual por el gozo que le fue reservado sufrió el madero y menospreció el abuso y se sentó a la diestra del trono del gran poderoso. Hermanos, aquí tenemos unas cuantas cosas interesantes que aprender y que analizar. Primero dice, mirando al pastor, o será que leí mal, al pastor de la congregación, al líder, a los hermanos. No, mirando a Yahushua, a Yeshua, según otros prefieren llamarlo Yeshua, no hay problema. Y mirando a Yeshua o Yahushua, el Mesías, que dice literalmente en el hebreo, dice cabeza de la fe. Algunos basándose en la traducción tradicional, ¿verdad? Que dice autor y perfeccionador de la fe. Y muchos me han preguntado, ¿pero qué quiere decir eso, hermano? ¿Cómo es que él es autor de la fe y perfeccionador? O peor, unas traducciones dicen consumador. Autor y consumador. Como si él fuera el que crea nuestra fe y luego el que la termina. Eso es lo que algunos han entendido. Hermanos, por eso es importante ir a los originales, griego y hebreo. Aquí tenemos en este caso el hebreo, ¿verdad? El hebreo dice Rosh HaEmunah. Rosh HaEmunah. Por eso hemos traducido literalmente cabeza de la fe. Rosh significa cabeza. Pero en este caso, decir que Yahushua es cabeza de la fe, lo que quiere decir es que es el principal objeto de nuestra fe, ¿verdad? Y también pudiéramos decir el iniciador de nuestra fe, el jefe de nuestra fe. Todo eso significa la palabra Rosh, jefe, líder, iniciador, ¿ok? De la fe en general. Y luego dice Umashlimah en hebreo, Umashlimah. Eso se ha traducido consumador de la fe. Es una traducción débil, floja. Es más, yo diría una traducción desde el punto de vista del significado moderno de las palabras, es una traducción deficiente. Él no es el consumador de la fe en el sentido de que da fin o termina nuestra fe. Aunque la palabra consumador no es incorrecta en sí misma, es que la entienden mal mucha gente. Consumador. Para poner un ejemplo, ¿cuándo se consuma un matrimonio? ¿En la ceremonia de bodas o cuando se unen sexualmente? ¿Verdad que sí? Es cuando se unen sexualmente que se consuma un matrimonio, está consumado. ¿Quiere decir eso que está terminado el matrimonio? No, al contrario, está perfeccionado, está totalmente eh, realizado. Eso es lo que significa consumado en términos del matrimonio. Y en términos de nuestra fe también, también. Por eso hemos traducido un poco diferente, pero más claro, que Yahushua es cabeza de la fe y su perfeccionador. ¿Ok? O sea que el Mesías es el origen o el iniciador o la cabeza o el líder o el objeto principal de nuestra fe y también su perfeccionador, o mashlimah. Mashlimah viene de shalem, que significa completo. Shelemah, completo, total. O sea, Él es el que completa nuestra fe. Entonces, ahí tiene mucho sentido ese verso.
Así que no hay que mirar ni al pastor, ni al hermano, ni a la hermana, ni al esposo, ni a la esposa. No, mirar a Yahoshua, el autor o la cabeza o el jefe o el iniciador de nuestra fe y también su perfeccionador, perfeccionador de la fe. Así que fíjense que él sufrió el madero, dice otra parte del verso, dice que sufrió el madero, la vergüenza de morir como un criminal, la vergüenza de morir como un delincuente, cosa que no era, pero esa fue la muerte que le asignaron y menospreció el abuso. Y luego dice, se sentó a la diestra del trono del gran poderoso. Qué lindo, hermano. Este es uno de los muchos pasajes que podemos utilizar para demostrar que es equivocada esa teoría moderna de que el Padre y el Hijo es la misma persona, de que Yahoshua y Yahweh es la misma persona, de que no son dos sino uno solo. Hermano, hay muchos pasajes que contradicen esa teoría moderna. Y este es uno de ellos. Se sentó. ¿Quién se sentó? Yahoshua. Sí, ahí tenemos uno. A la diestra del trono. ¿De cuál trono? El del gran poderoso. Ahí tenemos dos. Es elemental, hermanos. Es sencillo. Son dos. El Padre y el Hijo. Uno sentado en el trono y el otro sentado a su lado, a la diestra. Son dos. Nadie más. No dice 3, ni 4, ni 10, ni uno. Dice 2. Bueno, eso es para ir calentando los motores, ¿verdad? Porque hay mucho que decir sobre este precioso capítulo. Ok, vamos entonces al verso siguiente, el verso 3, que es una continuación del verso 4 y lo mostramos enseguida acá en la pantalla. Consideren a aquel que sufrió una contradicción grande como la de pecadores, para que no se cansen ustedes y no desmayen en sus ánimos. Oh, qué lindo. Fíjense que aquí la palabra ánimo, que hemos puesto en español ánimos, tiene que ver con la palabra nefesh. Mírenlo aquí en hebreo, ¿verdad? Benafshotejim. Benafshotejim. Mírenlo aquí en hebreo de Azurit. Nefesh. Ahí está. Ahí están las tres letras raíces de la palabra nefesh. Nun, fe y shin. Nefesh. Pero entonces la palabra completa es benafshotejim. Eso quiere decir el alma de ustedes. Pero como la palabra alma, o sea, la palabra nefesh no siempre significa alma, también significa el ánimo de la persona, la animosidad, o el ánimo más bien. Aquí dice que no se cansen y no desmayen en sus ánimos. Nos exhorta a permanecer con el mismo ánimo siempre, animados. Estamos contentos siempre que estamos contentos, estamos animados, ¿verdad que sí? Estamos tristes, parte de la vida, la tristeza, pero también podemos estar animados en la tristeza. Estamos sufriendo, es parte de la vida el sufrimiento, pero también podemos estar animados en el sufrimiento. Estamos con dolor, es parte de la vida el dolor, pero también podemos estar animados en el dolor, hermanos. Qué lindo este mensaje. Debería llegar a todos los corazones, a todas las personas, no importa la situación en que usted esté. No pierda el ánimo. Dice ahí que no desmayen en sus ánimos, que su nefesh, su ánimo, se mantenga firme siempre. ¿Okay? Ese mensaje es precioso y muy importante. Vamos al verso siguiente. Todavía no ha resistido, dice acá en español. Todavía no ha resistido en su combatir contra el pecado hasta la sangre. Otra metáfora. Pone la lucha entre el bien y el mal, la lucha nuestra con el pecado como una guerra, un combate. ¿Mm? Y dice, todavía no ha resistido en su combatir contra el pecado hasta la sangre, o sea, hasta la muerte. Todavía no hemos muerto, todavía no hemos llegado al final. Por lo tanto, el combate sigue. ¿Cuál combate? El combate de nuestra naturaleza carnal pecaminosa contra el pecado, que es la violación de la Torá. Ustedes lo saben, eso lo dice el apóstol. El
el pecado, dice, es violación de la Torá, o como dice la Reina Valera, el pecado es violación de la ley. La ley, ¿cuál ley? La ley divina. Entonces, entonces no es verdad que la ley fue abolida. Porque si la ley fue abolida, entonces el pecado no existe. No hay pecado, nada es pecado si la ley no existe. Esa es la gran contradicción de los maestros cristianos, que hablan de la abolición de la ley que fue abolida en el Gólgota, en la cruz, como dicen ellos. ¿Cómo va a ser? Si se elimina la ley, entonces nada es pecado. No importa lo que usted haga, eso no es pecado, porque ya no hay ley. ¿Ven la contradicción? Sin embargo, ellos mismos hablan contra el pecado. Y la escritura, la única definición que da la Biblia, o sea, que se da del pecado, es la de la Biblia. El pecado es la violación de la ley. Ahí está, búsquelo ahí en su Biblia. ¿Ok? Y dice que todavía hay que seguir el combate. Eso es lo que nos está enseñando el verso 4. Hay que seguir la lucha contra el pecado. ¿Ok? Entonces vamos al verso 5. Que dice, y ya se han olvidado de la palabra que les habla como se habla a hijos con hijos, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina de Yahweh y no desmayes cuando eres reprendido por él. Esa es una cita de los profetas, ¿verdad? Entonces, está como recriminando ahí un regañito a los hebreos de su tiempo, que se habían olvidado ya de la palabra que se les había dicho cuando se dijo, hijo mío, no menosprecies la disciplina de Yahweh y no desmayes cuando eres reprendido por él. ¿Cómo es que nos reprende Yahweh? Bueno, a veces mediante la palabra escrita, que la tenemos ahí, mediante la palabra escrita, pero a través de sus siervos, que pueden ser los pastores, predicadores o otros hermanos, los padres también, los padres literales físicos de cada uno. ¿Ok? Así que Él nos disciplina y nos reprende. Y disciplina implica un adiestramiento en lo que es correcto. ¿Ok? No son castigos. A veces la gente habla de los castigos de Dios, dicen ellos. Eso es las cosas a veces negativas que nos pasan, a veces no es necesariamente un castigo. Eso es parte del proceso de disciplina del Creador para sus hijos, no para extraños, para sus hijos. Y dice algo más, un poco más abajo. Vamos a ver algo interesante más. Ahí está, verso 6. Porque al que ama a Yahweh, disciplina, azota al hijo querido. ¿Ok? Puede que de vez en cuando nuestro Padre Celestial nos da un azote, pero eso no es para castigarnos en el sentido de hacernos mal o hacernos daño. No, al contrario. Es un proceso de disciplina, de enseñanza. ¿Eh? Por lo tanto, debemos estar entonces, por lo menos ver desde otra perspectiva diferente las cosas negativas que nos suceden en la vida. Son para nuestro adiestramiento, son parte de la enseñanza del adiestramiento que nos da nuestro Padre Celestial. Y sigue diciendo el verso 7, perdón, si soportan ustedes la disciplina, que como un padre con sus hijos trata el poderoso con ustedes, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no disciplina? ¿Saben una cosa? Los padres, hablando ahora literalmente acá de los padres, no del Padre Celestial, los padres que no disciplinan a sus hijos están cometiendo una irresponsabilidad. Sí, señor. Los padres son responsables de disciplinar a sus hijos. Disciplinar no quiere decir darle fuerte. Quiere decir enseñarles y volver a enseñarles cuando haga falta repetir la enseñanza en el bien, en hacer lo correcto, en lugar de hacer lo incorrecto. Esa es la disciplina de los padres. Y los padres, y muchos padres los he visto, no cumplen ese deber. Qué triste, usted ve a veces, usted va a las tiendas, al supermercado, donde quiera, y ve niños totalmente indisciplinados. Válgame, casi todos los días los veo. Niños, a veces pequeñitos, de 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 7 años, todos totalmente indisciplinados. Qué cosa triste, hermanos.
porque muchos, no será todos, obvio, pero muchos de esos indisciplinados de la niñez van a ser los delincuentes del futuro. Al menos algunos se debe a eso, falta de disciplina de los padres. Así que este consejo es muy importante, hermanos, para todos nosotros, todos los seres humanos. Cuando digo nosotros, no hablo de los creyentes nada más. Esto es importante para todos los seres humanos. ¿Qué hijo hay a quien su padre no disciplina? Pues sí, hay algunos hijos que los padres no disciplinan porque son irresponsables, los padres. Ahora, normalmente los buenos padres sí disciplinan a sus hijos, ¿ok? Generalmente, la mayoría de los padres disciplinan a sus hijos. Y Yahweh, nuestro creador, es también nuestro padre. Así que Él nos disciplina también, nos enseña, nos educa, nos corrige. Porque eso es parte de la disciplina, ¿verdad? Corregir. Cuando estás haciendo algo malo, se te dice, no, esto no se hace así, esto se hace así. Entonces, pasa de lo incorrecto a lo correcto. Eso es enseñar, eso es disciplinar, eso es educar. Muy importante. Y miren el verso 8. Y si ustedes están sin disciplina, de la cual han sido participantes todos, entonces bastardos son ustedes y no hijos. Ahí está. Usted, hermano, hermana, es hijo, hija del Padre Celestial, del Creador, Yahweh. ¿Verdad que sí? Entonces tiene que aceptar la disciplina. Porque si él no lo disciplinara, usted sería entonces un hijo bastardo, una hija bastarda, o sea que no es de él. Pero como sabemos que somos hijos de él, de nuestro Padre Celestial, Yahweh, hablando ahora en términos espirituales, ¿verdad? Pues entonces tenemos que aceptar, es más, yo diría con gozo, o por lo menos con agradecimiento, la disciplina que se nos da a través de la vida. ¿Okay? Eso es importante. Vamos al verso 9. Y además, si los padres de nuestra carne fueron los que disciplinaban a nosotros y los venerábamos a nuestros padres, así que rindámonos al Padre de los Espíritus y viviremos. Oh, esto es fundamental, hermanos. Fíjense que el que más o el que menos, nuestros padres, el que más o el que menos, nuestros padres nos han disciplinado. Unos más, otros menos. Unos de una manera, otros de otra, pero prácticamente todos los buenos padres han querido que salgamos, que sus hijos, buenos ciudadanos, y los disciplinan, los educan, los corrigen. Así que si los padres de nuestra carne, quiere decir los padres físicos, carnales, nos disciplinaron a nosotros, y sin embargo los respetábamos, los venerábamos, dice esta traducción, los respetábamos, es lo mismo, básicamente. O sea que a pesar de que a veces también nos fueteaban de vez en cuando nuestros padres, hay excepciones, ¿verdad? A mí nunca me dieron fuete, nunca me golpearon los padres, pero me disciplinaron de otras maneras. Y hay padres que le dan su cantacito a los hijos de vez en cuando. Yo no critico eso, pues la Biblia enseña que hay que disciplinar a los hijos y si es necesario darle con una varita, pues se hace, pero siempre que sea moderadamente, sin abuso. Una palmadita a veces es suficiente. Hay muchos métodos para educar a los hijos sin tener que golpearlos y sin tener que abusar de ellos. Eso es importante. Pero bueno, nuestros padres a veces nos disciplinaban y nos daban el cantacito de vez en cuando, algunos, y sin embargo los venerábamos, los respetábamos. Es más, hay gente por ahí que dicen que antes se respetaba más a los padres que ahora, por eso mismo, porque se daban su fuerte de vez en cuando. Cuando digo fuerte, no sé si se entiende en todos los países esa palabra, ¿verdad? Lo que quiero decir es un pequeño castigo físico, puede ser con la mano o una varita. De ninguna manera el castigo es agradable, ¿verdad? Pero bueno, nuestros padres lo hacían y se dice por ahí que había más respeto antes de los hijos hacia los padres que lo que hay ahora. No sé si eso se puede generalizar de esa manera, ¿verdad? Pero bueno, cada cual haga una evaluación de esto que estamos diciendo y si aplica a usted o no, si aplica o si está de acuerdo o no, pues usted es libre de decir sí, estoy de acuerdo o no, no estoy de acuerdo con eso.
perfecto. Pero dice que lo que dice ahí, si respetábamos y venerábamos a nuestros padres, a pesar de que nos disciplinaban y quizás en algunos casos nos castigaban, entonces, ¿cuánto más debemos rendirnos a nuestro Padre Celestial, que dice que es el Padre de los espíritus? Eso quiere decir el Padre de todos los seres vivientes. Todo lo que respira, dice el Salmo 150, alabe a Yah. Yah es el nombre del Padre Celestial, la forma breve del nombre. Y por eso le llama el Padre de los espíritus, porque Él es el que le da espíritu, ánimo, aliento, respiración, energía divina a cada ser humano para poder vivir. Así que dice ahí que si hacemos eso, viviremos, viviremos. Entonces vamos al verso siguiente. Vamos a mostrar otra vez el documento para que me acompañen en la lectura. Ahí está, el verso 10 acá abajo. Porque si ellos, nuestros padres físicos, nos disciplinaban como bien les parecía por poco tiempo, pero el Padre Celestial, para que tengamos provecho en su santificación. ¿Eh? Si el Padre nos disciplina, nuestros padres humanos nos disciplinaban y dice que por poco tiempo, eso quiere decir que los efectos a veces de esa disciplina no eran permanentes. A veces a pesar de la disciplina o la corrección que nos daban nuestros padres, todavía seguimos haciendo algunas cosas malas, ¿verdad? Entonces era temporal el efecto de esa disciplina. Claro que a la larga sí, muchas veces se hacía permanente, pero muchas veces era temporal. Ahora dice, el Padre Celestial, Yahweh, para que tengamos provecho en su santificación. O sea, que el provecho de la disciplina, el beneficio de la disciplina del Padre Celestial es que nos santifica. ¿Qué quiere decir santificación? Nos hace apartados del pecado, del mal, porque de eso que se trata, ¿no? El pecado es la violación de la ley. Bueno, pues ya saben. Entonces, la santificación es el apartarnos del pecado. Y es un proceso también, es un proceso de la vida, a veces de toda la vida. Y ese es el fruto o el provecho o el beneficio de la disciplina que nos da nuestro Padre Celestial. Primero a través de su palabra escrita, luego a través de nuestros padres, luego a través de los pastores, de las congregaciones, luego a través de otros hermanos que nos aman y se ocupan de ayudarnos, etcétera. Entonces, todo eso redunda en un provecho que es la santificación. Ok, interesante ese concepto también. Vamos al siguiente verso, el 11. Y dice, y toda disciplina que ha pasado sobre nosotros no es gozo a nuestro parecer, sino de tristeza. Pero después da fruto de paz para justicia a los que son ejercitados en ella. Ahí está más o menos lo que estábamos diciendo en el verso anterior, pero un poquito más, más ampliado o más claro. Esa disciplina que a veces sufrimos, porque a veces mucha gente, incluso creyentes, dicen, pero ¿por qué me está pasando esto? Y se ponen las manos en la cabeza. ¿Y por qué me ha pasado esto? Es parte de la disciplina de la vida. Y no es gozo, no es para gozo, no es algo de lo cual nos vamos a reír, a gozar. Dice, qué feliz estoy porque estoy siendo disciplinado. Nadie reacciona de esa manera. La disciplina duele, la disciplina lastima a veces. La disciplina no es fácil. La disciplina causa tristeza a veces. No siempre, pero sí, muchas veces. Pero después, al final, cuando maduramos, cuando crecemos, ¿cuál es el fruto de esa disciplina? Hombres y mujeres de bien, en la vida, hablando así en general, en la sociedad. Generalmente las personas disciplinadas, que aprendieron disciplina, son personas de bien, son personas útiles a la sociedad, son personas que no se dedican a hacer el mal. Entonces dice, da frutos de paz para justicia. Justicia quiere decir la obediencia a la ley, hermanos. ¿Ok? Grábese eso. Porque dice, fruto de paz para justicia. ¿Y qué es justicia? Entonces, ven la palabra justicia como algo
no sé, etéreo, por allá por las nubes. No, justicia significa aplicación de la ley. Así de sencillo. Por lo tanto, esta disciplina de la que estamos hablando tiene un fruto en nuestra vida y es que nos lleva a ser ciudadanos buenos, seres humanos buenos y seres humanos obedientes a las leyes, a todas las leyes que nos apliquen. Lo mismo la ley divina que la ley del gobierno donde vivimos también. ¿Ok? Eso es importante, hermanos. Mucha gente se pregunta, bueno, ¿y para qué es la religión? Bueno, la religión como la practica mucha gente no sirve para nada. Pero la religión como la practica otra gente sirve para mucho. Nos ejercita en eso que estamos hablando. En frutos de paz, para justicia, para obediencia a las leyes. Y si integramos eso en nuestra mente, en nuestro ser, la importancia de obedecer las leyes, todas las leyes que nos apliquen y que sean buenas, porque los gobiernos a veces tienen leyes malas. Estamos hablando de las leyes buenas, hay que ajustarse a ellas. Entonces, eso produce frutos buenos, ciudadanos buenos, útiles, nobles, generosos, respetuosos sobre todas las cosas y amorosos. Aunque esto es otro tema, lo que voy a decir ahora, pero perdonen un momentito. Muchas veces cuando hablo del amor, cuando hablo del matrimonio, me han preguntado, bueno, ¿qué es más importante? ¿El amor o el respeto en la relación conyugal? Y a veces yo he dicho algo que no cae bien a la gente o no están de acuerdo. Algunos no están de acuerdo con eso. Y yo digo, los dos son importantes, el amor y el respeto en la relación conyugal y en la relación civil o cívica o como se llame, de unos seres humanos con otros. Ambos son importantes, el amor y el respeto. Pero en mi opinión, en mi humilde opinión, que puedo estar equivocado, pero bueno, esa es mi opinión y tengo derecho a ella, me parece. Más importante que el amor es el respeto. Y enseguida me dicen, no, ¿cómo va a ser? El amor es la base de todas las cosas. Ok, estoy de acuerdo. El amor es la base de todas las cosas, pero no siempre funcionamos con esa base. No siempre aprendemos a funcionar con esa base, porque he conocido matrimonios que se aman muchísimo y no se respetan. Oh, los hay por ahí. Se aman, sí, sí, cómo no, nos amamos, pero no se respetan, se insultan, se dicen malas palabras, incluso a veces se golpean. ¿Es eso respeto? No, no se respetan. Entonces, ¿de qué vale tener al lado una persona que me ama pero que no me respeta? Y por otro lado, he conocido matrimonios que no se aman por la razón que sea. Puede ser que el amor se acabó, pero son buenos los dos, se aprecian y se respetan y permanecen. Esos matrimonios permanecen generalmente, aunque no siempre. En esta vida nada es para siempre, pero son duraderos los matrimonios donde hay mucho respeto. Hay amor, mejor, pero no hay amor, no importa. Si se respetan, pueden vivir juntos y de hecho los hay así. Los he conocido más de 10. Se me acaban los dedos de la mano para contar los matrimonios que he conocido que no se aman o se aman poco, pero se respetan mucho. Y esos matrimonios perduran y permanecen. Aprendan esa lección, queridos hermanitos jóvenes. Ok, vamos al verso 13. Y mostramos el texto nuevamente. All right. Y la senda de los pies enderecen. Este es una continuación, acuérdense del verso anterior. Vamos a leer el anterior para tener el contexto.
¿ok? Y toda disciplina que ha pasado sobre nosotros no es gozo, a nuestro parecer, sino de tristeza, pero después da fruto de paz para justicia a los que son ejercitados en ella. Y la senda de los pies, verso 13, y la senda de sus pies enderecen para que no se salga el cojo del camino, sino que sea sanado. Qué lindo. Hermanos, eh, el verso 12, perdone que lo pase por alto. Por eso fortalezcan las manos débiles y las rodillas paralizadas. Ahora es que continúa. Y la senda de sus pies enderecen para que no se salga el cojo del camino, sino que sea sanado. Por eso fortalezcan las manos débiles. Ese es el llamado a los padres, a los maestros, a los pastores o ministros, a los líderes de todas clases, a los esposos y a las esposas. Fortalezcan las manos débiles. ¿Qué usted hace en su, vamos a suponer que usted tiene 5 hijos y un hijo sale desobediente, rebelde? Pero no es que sea mala persona, ¿verdad? A veces son hijos buenos, pero son rebeldes. ¿Qué usted hace? ¿Lo bota de la casa por eso? No. Bueno, hay quienes cometen ese grave error, pero padres conscientes y justos no botan a su hijo de la casa porque es rebelde. Siempre que sea bueno, ¿verdad? Más o menos, que no sea un delincuente, matón o cosas así, ¿verdad? No estamos hablando de eso, sino hijos que son personas buenas pero rebeldes. ¿Qué es lo que hacen los padres? Entonces el padre trata de fortalecer al débil, de ayudarle. Usted no lo bota en su casa. Si lo bota, pierde la oportunidad de ayudarle. Entonces usted a ese hijo lo educa, le busca la vuelta, como decimos en el lenguaje popular, ¿verdad? Lo comprende, lo tolera y lo educa y le enseña y le da buen ejemplo sobre todas las cosas. Ese es el deber de nuestros padres y de los líderes en general. Y las rodillas, fortalezcan las manos débiles y las rodillas paralizadas. O sea, hay personas que son débiles de rodillas y eso puede significar muchas cosas, ¿verdad? No vamos a entrar ahora en todos los significados de una persona débil de rodillas. Pero bueno, ustedes saben más que yo de eso. Y luego dice, y la senda de sus pies enderecen. Esa ya es una cosa que solamente nosotros podemos hacer por nosotros. O sea, yo no puedo enderezar la senda de mis hijos. Yo puedo ayudarles, sí, enseñarles, corregirlos, pero enderezarles el camino, no, no puedo. Ahora, yo puedo enderezar mis caminos. Cuando hablamos de caminos, usted sabe que la escritura se refiere a conducta. ¿Ok? Yo no puedo cambiar la conducta de los demás, pero sí puedo cambiar mi conducta. Yo puedo aconsejar a los demás, ayudarles, enseñarles, pero cambiar su conducta no se puede. Solamente ellos pueden cambiarla. Bueno, nosotros, los que tenemos también el Espíritu de Santidad que nos ayuda en nuestras debilidades, podemos cambiar nuestra conducta, que es lo que habla ahí de enderezar los pies, enderezar el camino, para que no se salga el cojo del camino, sino que sea sanado. El hermanito débil en la congregación, ¿qué hay que hacer con él? ¿Botarlo? Eso es lo que hacen algunos. Débil, porque hace esto y esto. Es débil, fuera. No, hermanos, eso es un error. Entonces lo que tiene que hacer es ayudarle a ese hermanito débil, a ese hermanito que cada vez cae en algún pecado, ¿verdad? Alguna desobediencia. Ayudarle es nuestro deber, no es botarlo de la congregación. Hermanos, desgraciadamente muchos hacen eso. Echan a la calle para que siga supuestamente, ¿verdad?, perdiéndose, como dicen ellos, en vez de retenerlo en la familia, para seguir educándolo y ayudándole bueno, enseñando. ¿Cómo que se ayuda? Mediante la enseñanza, pero también, y más que eso, mediante el ejemplo bueno que se le dé a esas personas, ¿ok? Por lo tanto, hermanos, eso aplica a muchas cosas, a la congregación y lo mismo a la familia. Para que sean sanados, hay que dejarlos ahí y seguir trabajando con ellos y ayudándoles. Y el verso 14 dice, sigan la paz con todos los hombres y la santidad,
que sin ella nadie verá al amo. Paz, santidad, y dice que sin ella nadie verá al amo. ¿Quién es el amo? En hebreo, mira, aquí tenemos la palabra en hebreo, ¿verdad? Ha'adón, mira, acá. En hebreo transliterado. Y en hebreo ashurit, aquí está, Ha'adón. ¿Ok? El amo. En este caso se refiere a Yahoshua o Yeshua, el Mesías. Él es nuestro amo humano. Claro, nuestro amo celestial, el amo del universo, es Yahweh el Padre. Pero nuestro amo, como ser humano, es Yahoshua el Mesías. ¿Ok? Así que nadie lo va a ver si no alcanza eso de ese nivel. La paz y la santidad. La paz es fácil de entender, ¿verdad? Pero la santidad no es fácil de entender. Me refiero a que hay mucha gente que ven ese concepto de santidad como sinónimo de perfección. Ese es un santo. Ese hombre es así, 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 pues ese es un santo. Esa no es santidad. Puede que eso sea una parte de la santidad. El ser así bien manso y humilde y dadivoso y generoso y todas las virtudes que tienen los santos, pues está bien. Pero santidad no es solamente eso. Santidad es apartarse del mal y dedicarse al bien. Pero especialmente dedicarse al servicio de Yahweh. Pero ¿qué cosa es el servicio de Yahweh? Sino precisamente ayudar al prójimo. Amarás a Yahweh, tu poderoso, sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Esos dos mandamientos van juntos. Y el Mesías dijo que esos son los mandamientos más importantes de la Torá, de la ley. Así que ahí se cumple todo, ¿verdad? En general, o sea, se resume más bien toda la ley en esos dos mandamientos. Ok, vamos al verso 15. Y cuiden que no sea que haya en ustedes alguno que sea parte de la gracia del poderoso. No sea que les estorbe una raíz que brote de amargura y contamine con ella a muchos. Oh, wow. Hermanos, este pasaje es profundo y dice más de lo que parece que dice. ¿Ok? Este pasaje dice más de lo que mucha gente se imagina. Perdón. Que no hayan ustedes alguno que sea parte de la gracia del poderoso. ¿Cómo es que nos apartamos o cómo es que pudiéramos apartarnos de la gracia del poderoso, del favor del poderoso? Hay dos maneras. Una manera es volver al pecado, seguir haciendo todo lo malo, todo lo que nos parezca sin ninguna ley. Y la otra es el extremo opuesto de esa. Es el creer y pensar y actuar como que de nuestra obediencia depende nuestra salvación. Caímos de la gracia. El que crea que se va a justificar por sus propias obras, cayó de la gracia. Eso lo dijo Pablo, no lo digo yo, ¿verdad? ¿Ok? Pablo, Shaul, el apóstol enviado, Shaul, Pablo, fue quien dijo eso más o menos en otras palabras. Entonces, fíjense qué curioso. Dos maneras de apartarse de la gracia del poderoso. Una es volver al pecado y no hacer nada bien, o sea, seguir haciendo todo lo malo. Y la otra es creer que por nuestra propia justicia, nuestra propia bondad, que nuestras propias obras buenas, eso es lo que nos va a salvar. Ay, los dos extremos son muy peligrosos. Los dos extremos son equivocados, falsos y peligrosos. Y luego dice, no sea que les estorbe una raíz que brote de amargura y contamine con ella a muchos. O sea que de tanto con la amargura literal como con eso que ya dijimos de una enseñanza falsa, podemos contaminar a otras personas. Y eso es lo que han hecho muchos en este mundo religioso. Han contaminado a su gente con enseñanzas erróneas, enseñanzas falsas. O que se apartan de la gracia de Yahweh en el sentido de que siguen haciendo todo lo malo, o que se hacen tan religiosos
que piensan que por esas buenas obras y toda esa meticulosidad con que observan todas las reglas y tradiciones y costumbres de su religión, que eso es lo que los va a salvar. Ay, hermanos, ambos están totalmente equivocados y esos contaminan, dice ahí, con eso a muchas otras personas. Vamos al verso 16. No sea que se encuentre entre ustedes, en ustedes, un fornicario o profano como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura. ¿Qué es un fornicario? Es una persona que no obedece la ley que prohíbe la fornicación, el adulterio, por ejemplo. Hay otros tipos de fornicación, el adulterio es una forma. Entonces, los que dicen que ya esa ley fue abolida, que las leyes del Padre fueron abolidas en la cruz, como dicen algunos pastores cristianos, pues puede practicar la fornicación, puede practicar todo lo que les parezca, porque no hay ley. ¿Ven la desgracia de esa interpretación equivocada? Por eso incluso hay mucha fornicación, aún en los grupos religiosos, incluso adulterio y toda clase de cosas. Porque aunque pretendan por fuera ser personas buenas, en su interior piensan que pueden hacer todo lo que les parezca, porque la ley fue abolida, nadie los va a condenar. Qué lindo, ¿verdad? Qué fácil, ¿eh? Qué fácil. Bueno, eso es una. Y otro, los profanos. Dice que no hayan ustedes fornicación o un profano. O sea, un fornicario o profano, como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura. Profano, la palabra profano puede significar varias cosas, ¿verdad? En este caso, lo que da a entender es que profano es aquel que no aprecia o no aprecia las cosas santas, vamos a decir, o las cosas importantes, las cosas de valor, como en el caso que Esaú despreció su primogenitura, que era la cosa de valor, por una comida, ¿verdad? Entonces, eso se aplica espiritualmente a otras cosas, a muchas otras cosas. Y verso 17. ¿No saben ustedes que también la despreció y después de esto, cuando quiso heredar la bendición, que no halló lugar de arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas? Ok, ahí nos falta un signo de interrogación, vamos a ponerlo ahora. ¿Ve? Otra vez sigue el ejemplo de Esaú, que despreció la primogenitura y después se arrepintió, quiso recibir la bendición del padre, de su padre, ¿verdad? Y no, en realidad no halló arrepentimiento. Podríamos decir que se lamentó del error que cometió, pero arrepentimiento verdadero, pues según esto no hubo, ¿ok? Bueno, verso 18, porque no han venido al monte, hablando ahora a los hebreos, porque ustedes no han venido al monte que se podía palpar y al día con fuego, y tampoco a la nube y a la oscuridad y la tempestad. Esta es una descripción del Sinaí, hermanos. Esto es una descripción de la experiencia de Israel, del pueblo hebreo en el Sinaí. ¿Ok? No es a eso que hemos llegado nosotros. No hemos tenido esa experiencia de un monte que arde y que arde en fuego y que una nube se cubría el monte, trompetas sonando y la oscuridad y viento tempestuoso. Todo eso se dio en esa experiencia del Sinaí. Pero nosotros no hemos pasado por esa experiencia. Nosotros tenemos. Y sigue diciendo en el verso 19, ni al sonido del cuerno, ¿verdad? Que es lo que decía las trompetas, y al sonido de las palabras, la cual los que la vieron rogaron que no siguiera hablando con ellos más, una voz del cielo, del ángel de Yahweh, que era el quien hablaba ahí, que como un trueno, el pueblo no pudo resistir el ímpetu de esa voz terrible. Todo eso es una escena, una descripción de una escena traumatizante, una escena bárbara, una escena portentosa, algo terrible. Nosotros no hemos pasado por eso. ¿eh?
Miren lo que dice, porque no, el verso 20, porque no podían soportar lo que se mandaba. Incluso se dijo, también si una bestia toca el monte, apedrear será apedreada, o traspasar será traspasada con lanzas. O sea que cualquier israelita que se acercara a tocar el monte o a subir a ese monte, iba a ser apedreado, ¿ok? Esa era la majestuosidad de la escena terrible que se dio en ese momento para impresionar la mente de esas personas en la importancia grande de la santidad, de la perfección, de las leyes de Yahweh, del Padre Celestial. ¿Ok? Eso no ocurrió de que hubiera nadie murió, ni animales murieron, etcétera, porque se obedeció ese reglamento en ese momento. ¿Ok? Y dice el verso 21, y lo que se veía era temible, mucho. Y dijo Moshe, me asombro y tiemblo. ¿Eh? Una experiencia de asombro tremendo y temblor. Bárbara. Pero nosotros no hemos pasado por eso, insisto en esa frase. No es ahí a lo que se nos ha llamado a llegar. ¿Ok? Verso 22. Ahora viene a lo que nosotros hemos llegado. Porque han llegado ustedes al monte Sión espiritual y a la ciudad del poderoso vivo, a Jerusalén que está en los cielos. Ahí está. Eso es lo que nos toca a nosotros. A eso es lo que hemos llegado, al monte Sión, pero ya este es un concepto espiritual, porque fíjense que está hablando de la ciudad del poderoso vivo que está en los cielos. El monte Sión, literal, allá en la tierra de Canaán, era un símbolo, bueno, es todavía un símbolo del gobierno del Mesías, del gobierno del Padre también. Ok, el monte Sión es un símbolo del gobierno, grábense esa palabra, gobierno del Padre y del Mesías. Y ese gobierno ahora está ¿dónde? En el cielo. Y la nueva Jerusalén, que es la ciudad del poderoso vivo, Jerusalén, que es como se dice en hebreo el nombre original de esa ciudad, Jerusalén, ¿dónde está? En el cielo. Pero ¿dónde estará después del milenio? En la tierra. ¿Ven? Pero ya eso es otro tema, no vamos a analizar eso. Hemos estudiado a fondo el tema del milenio, el reino milenial y algo del reino del Padre. Cuando termina el reino del Mesías, que le entregue su reino al Padre. Entonces, capítulo 21 de Revelación, Apocalipsis, baja la santa ciudad, Jerusalén, del cielo, y se posa aquí en esta tierra, en Jerusalén la vieja. ¿Ok? Y a eso es a lo que hemos llegado nosotros. O quiere decir que eso es lo que nos toca a nosotros. Esa es nuestra herencia. Right? Y sigue diciendo el verso 23, y a la compañía de millares de mensajeros y la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, y al poderoso juez de todos, y a los espíritus de los justos perfeccionados. A los que creen que eso de los espíritus de los justos perfeccionados se refiere a seres humanos que se fueron para el cielo, léanse el comentario de este verso del doctor Adam Clarke, o Clarke, evangélico, protestante, no es yahwista, ni mesiánico, ni judío, nada de eso. Cristiano, evangélico, y mira cómo él interpreta ese verso. Él dice que, disculpen un segundo. Él dice que, un buen comentario del doctor Adam Clarke, dice que cuando hay esa frase de los espíritus de los justos perfeccionados, no se refiere a personas, a espíritus desencarnados volando por allá en el cielo. Se refiere a seres humanos actuales, que son espíritus perfeccionados, madurados en la fe. A eso es que nos hemos acercado. ¿Ok? Fíjense que dice los primogénitos que están escritos en los cielos. No dice que están en el cielo. Dice que están inscritos en los libros del cielo. Por eso en otra parte Pablo dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Y algunos interpretan de ahí que vamos a vivir al cielo. No, nada de eso. Dice nuestra ciudadanía, o sea, el registro de que somos ciudadanos del reino del Padre y del Hijo. Eso está en el cielo todavía, pero eso va a bajar a la tierra. ¿Ok?
Y eso está todo en la santa ciudad Jerusalén o Jerusalén celestial. Y sigue diciendo a lo que no nos hemos acercado nosotros. Verso 24. Y a Yeshua o Yahoshua, mediador de la nueva alianza. Y a la sangre del rociamiento, que es su sangre, que mejor habla que la sangre de Hebel o Abel, como dice el griego. Interesante que la sangre habla. Claro que eso es una metáfora. Algunos, cuando hablamos del Espíritu de Santidad o el Espíritu Santo, me dicen, pero el Espíritu Santo tiene que ser una persona porque en la Escritura lo pone como hablando. ¿Ah, sí? Y la sangre es una persona. Aquí dice que habla. Entonces, vamos a ser consecuentes o consistentes. Vamos a ser lógicos. La sangre de Hebel o de Abel, ¿habla? Habla, aquí lo dice. ¿Es una persona? Claro que no es una persona. Eso son metáforas. Eso es más bien una figura de lenguaje que se llama personificación. Se personifica la sangre como si hablara, pero no habla literalmente, ¿verdad? Porque no es una persona la sangre. Entonces lo mismo pasa con el Espíritu Santo. Se le pone una o dos veces ahí como que habla, pero eso es una personificación. El Espíritu Santo no es otra cosa que la esencia del Padre, el poder, la virtud que emana del Padre y del Hijo. Eso es el Espíritu de Santidad, pero eso es otro tema. Me disculpa que de vez en cuando inyecto en un tema otros temas, ¿verdad? Pero es para una comparación, ¿no? Verso 25. Cuídense de no desechar al que habla, y el que habla en este caso, en el caso de lo que dice ahí, no soy yo, y ni es el pastor, ni alguien que esté presentando algo acerca de la Biblia, no es eso. Cuídense de no desechar al que habla, que es el Padre, a través de sus profetas, de Moisés y de todos los demás profetas, y ahora a través del Mesías. Cuídense de no desechar al que habla, porque si no escaparon los que rehusaron oír al que hablaba con ellos en la tierra, mucho menos nosotros si rehusamos oír la voz del que habla desde los cielos. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermanos! ¿Y quién es el que nos habla ahora desde el cielo? Yahweh, a través de Yahoshua, su hijo, a través del ángel que dio la revelación del libro que llaman Apocalipsis, y a través de sus siervos, Juan y Pablo y otros y Pedro, que han hablado la palabra de Yahweh. ¿Ok? Así que si rehusamos escuchar la voz del que habla desde los cielos, que es el Padre, pues entonces, ¿qué queda para nosotros, hermanos? Nada quedaría para nosotros excepto la destrucción. Verso 26. Aquel cuya voz conmovió entonces la tierra, y ahora esto ha prometido diciendo, aún una vez, y yo conmoveré no solo la tierra, sino también los cielos. O sea que el Padre, hermano, tiene esa potestad, ese poder de conmover no solo la tierra para hacerla temblar, como tembló en el Sinai, y como tiembla a veces, ha temblado en tiempos modernos también de manera terrible, destruyendo a veces a muchas personas. Tiene el poder de hacer temblar toda la tierra, y no solamente toda la tierra, todos los cielos. No quiere decir que Él lo va a hacer. Lo que está diciendo es que tiene poder para hacerlo, que conmoverá la tierra y también los cielos, pero eso no quiere decir que los va a destruir, ¿verdad? No estamos hablando de esa fantasía que algunos elaboran de cómo va a ser la tierra destruida, literalmente, los cielos. Incluso algunos científicos dicen que va a llegar el tiempo en que el sol se va a apagar, y cuando el sol que nos da vida, luz, calor, se apague, todo lo que existe en este planeta va a morir. Miren qué clase de destino describen algunos científicos por ahí. Ok, verso 27. Y esto de aún una vez que dijo, significa la mudanza de las cosas movibles que son hechas, a fin de que queden las que no son movibles. Lo que está diciendo en otras palabras, hermanos,
es que cuando venga el Mashiach y después también al final del milenio, va a ser eliminado todo lo malo, todo lo perjudicial, todo lo imperfecto de este mundo va a ser eliminado y va a ser restaurado, o va a ser reemplazado más bien por todo lo bueno, todo lo perfecto y todo lo santo y justo y provechoso que el Padre ha preparado para su pueblo, para sus hijos. Y esas son las cosas que no son movibles, inconmovibles, como dicen otras traducciones. Así que nosotros, verso 28, así que nosotros que recibimos un reino que no cae, inconmovible, como dicen otras versiones, vengamos ahora con gratitud y sirvamos en ello al gran poderoso, ese Yahweh, agradándolos con humildad y reverencia. Esa es la invitación para nosotros hoy día, queridos hermanos y amigos. Vengamos con gratitud y sirvamos al Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, ¿ok? Con humildad y reverencia, porque nuestro poderoso es fuego consumidor. Válgame como concluye ese capítulo, ¿verdad? Capítulo 12, ese es el final. Porque nuestro poderoso es fuego consumidor. ¿Qué les parece, hermanos? O sea, que además de ser Padre justo, bueno, perfecto, y que quiere lo mejor para nosotros, y que nos llama a la obediencia, y que es paciente con nosotros, y espera, y espera, y espera hasta que nos arrepintamos y dejemos nuestros malos caminos. A pesar de todo eso, también es fuego consumidor. O sea que si no obedecemos, si no decidimos actuar bien, si no decidimos ser buenos seres humanos, que es la meta final de la ley, entonces vamos a recibir fuego consumidor, o sea, la destrucción. Fuego consumidor, quiere decir, vamos a ser eliminados de todo este proyecto, de este proyecto reino, de este proyecto tierra perfecta. No vamos a llegar allá, a menos que nos mantengamos en el camino que llega allá. Acuérdense lo que dijo el Mesías, porque ancha es la puerta y amplio el camino que lleva a la destrucción, y muchos son los que andan por él. Pero estrecha es la puerta, dijo, y angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que andan por él, o los que entran por esa puerta. Así que lo que rogamos en este día es que ustedes y yo y nosotros podamos ser de los pocos que entran por la puerta estrecha, de los pocos que transitamos por el camino angosto, difícil, pero es el que lleva a la vida eterna. Y ese es mi deseo para ustedes en este precioso día. Y con esto pues nos despedimos de nuestros queridos oyentes. Falta el capítulo 13 del libro de los Hebreos. Próxima semana vamos a analizar y presentar el capítulo 13 y con eso concluimos el libro de los Hebreos y empezaremos entonces una nueva serie de estudios distintos, probablemente en enero, porque ya queda poco de diciembre. En enero comenzaríamos la nueva serie. Ok, hermanos, pues hasta la próxima. Shalom.